Bueno, muy bien. Estoy muy agradecido a los dirigentes que confiaron en mí para hacerme cargo en estas dos etapas del Villarreal. También creo que estamos muy orgullosos y muy satisfechos de haber respondido a esa confianza, porque ahí están los resultados. Y bueno, pues dos etapas maravillosas, ambas llegamos en momentos de bastante dificultad. Fuimos capaces entre todos de revertir situaciones complejas y que bueno, pues el equipo tuviese un cambio drástico e importante para bien. Entonces, ¿cómo voy a estar? Pues muy satisfecho. Y bueno, creo que también la forma de cerrar esta segunda etapa no puede ser mejor, consiguiendo algo histórico para el club, como es por primera vez jugar dos Champions de forma consecutiva. Y nada, pues mi agradecimiento para los dirigentes, mi agradecimiento para los jugadores, que son los verdaderos protagonistas y los que nos han llevado hasta aquí, en todas las etapas, en cada temporada. Y por supuesto a una afición que siempre me mostró su cariño, todos los trabajadores del club, con los cuales tuve una total participación y apoyo. Y nada, pues creo que la satisfacción es muy grande. Bueno, pero yo creo que el fútbol es así en general, y el mundo de los entrenadores en particular. Siempre estamos dependiendo de los resultados. Entrenadores o cuerpos técnicos que no logramos buenos resultados, tenemos trayectorias cortas, y ahora estamos hablando de 7 temporadas en el Villarreal, pues yo creo que tiene, digamos, una similitud con buenos resultados, porque si no, no eres capaz de aguantarte tanto tiempo. Y bueno, sobre todo yo recuerdo la primera llegada en un momento que era muy importante para el club. Había una distancia considerable para lograr el ansiado ascenso, y allí sí que tuvimos muchos momentos de tensión, ¿no? Muchísimos. Por momentos, cuando llegamos, parecía que el ascenso estaba muy lejos, luego una dinámica de resultados, pero creo que recuerdo aquí un partido contra el Elche que prácticamente el ascenso directo se nos escapaba, pero luego logramos, no sé si 5 o 6 victorias consecutivas, que nos llevó a ese ascenso directo, confirmados aquí el último partido contra el Almería, partido también muy igualado y con un resultado muy ajustado, 1-0, pero esa victoria nos daba el ascenso matemático, ¿no? Y luego la explosión de júbilo y de mucha tensión vivida durante... Yo solamente viví, afortunadamente, la mitad de la temporada, desde enero, pero que bueno, toda la temporada supuso un desgaste muy importante para todos. Pero bueno, al final, el final que se pretendía se alcanzó, y la alegría pues fue inmensa. Bueno, el año más complicado sin ninguna duda, porque era una necesidad, como estamos hablando. Y cuando juegas permanentemente cada día, preparándote para jugar ese partido que es necesario ganar, pues eso significa un plus de exigencia, de ansiedad y de obligación. Pero bueno, nosotros lo vivimos con naturalidad, ¿no? Afortunadamente habíamos ya pasado por dos experiencias anteriores, donde también habíamos logrado el ascenso, y otra con el Sporting, donde también estuvimos cerca de conseguirlo. Y bueno, creo que ese plus pues hizo que bueno, en determinados momentos acertáramos en lo que se debía transmitir, y sobre todo pues también indudablemente que teníamos una buena plantilla para lograrlo. Pero yo creo que dentro del club sí que se respiraba ese ambiente de obligación, ¿no? Y eso pues siempre, como estamos hablando, aumenta la dificultad. También luego pues la expresión de júbilo y esa sensación pues es muchísimo mejor. Sí, sobre todo, bueno, ya a Murcia, pues yo creo que me parece que se trasladaron sobre 3.000 personas, que para este club son muchas, muchísimas, ¿no?
y luego ya el viaje a Barcelona para jugar contra el filial del Barça, aquello fue apoteósico, no solamente por la gente que iba, sino por la cantidad de autobuses, por lo que ocupaban, por ver el mini estadio completamente de amarillo. Bueno, pues son recuerdos que son difíciles, ¿no? Imposibles de olvidar, ¿no? Yo recuerdo que estaba además expulsado en ese partido de Barcelona, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? Al final, la felicidad yo creo que es algo que de lo que todos nos acordamos, y no nos acordamos de el paso o el trayecto hacia esa felicidad, porque lo más importante precisamente fue eso, ¿no? El conseguirlo, lograrlo, el júbilo de la gente, el sentirse otra vez equipo de primera división. Bueno, yo recuerdo pues expresiones de la afición, el campo completamente lleno, aquí también para ese último partido, cómo durante el transcurso del mismo había ese añadido de tensión, porque dices, bueno, pues ahora lo tengo ya en la mano, fuimos ganando muchísimo tiempo, pero al final no quieres que se te escape, y luego cuando pita al final, pues es el desborde de alegría, ¿no? Y bueno, son situaciones que se dan, que he tenido la suerte de vivir, que hemos tenido la suerte de compartir, y que para nosotros siempre estarán en un lugar especial de nuestra trayectoria como cuerpo técnico. Bueno, yo creo que había una parte importante de la plantilla que había vivido frustración y disfrute. Y entonces todos intentamos quedarnos con la segunda versión. Y la segunda versión es la que nos dio fuerza para el inicio, que fue muy bueno. Una vez que el inicio de competición fue buenísimo, tanto a nivel de juego como de resultados, creo que eso fue aumentando la autoestima de cada uno y disipando las dudas que podían existir. Y a partir de aquí, pues yo creo que tuvimos una muy buena primera vuelta, y eso nos llevó al final. Y en el último partido contra la Real Sociedad, pues fuimos capaces de entrar en Europa, lo que significó pues ganar allí, que ellos también creo que luchaban, no recuerdo bien, pero me parece por la sexta plaza que les quitamos con esa victoria, ¿no? Pero que la dinámica de juego y resultados del equipo fue muy estable y muy favorable durante toda la competición. Y bien, pues mira, una vez que el equipo ya se consolidó ahí, pues fue capaz durante las 2 temporadas siguientes de mantenerse, en la última de mejorarlo, adquiriendo un cuarto puesto, llegando a semifinales de la Europa League. Lo que se veía que bueno, pues el equipo tenía una base sólida y estaba en constante crecimiento, de lo cual pues también estuvimos muy satisfechos. Sí, yo creo que además apoyados en que teníamos también la ilusión esta de meternos cuartos para ir a la Champions, y todo iba muy apretado, con lo que estábamos compitiendo prácticamente en Liga y en Europa por conseguir lo máximo, ¿no? Y bueno, pues se nos fue contra un gran equipo, contra el Liverpool en las semifinales, que ganamos el partido de ida, pero en el partido de vuelta ellos nos superaron, pero eso no fue óbice para conseguir esa cuarta posición. No es como si, por ejemplo, pues centras toda la atención solamente en una competición. Nosotros teníamos o queríamos conservar esa posición o adquirir la cuarta, y a la vez pues llegar a una final con un equipo además yo creo que bastante joven en general, y que se veía que estaba creciendo. Quizás a lo mejor pues llegamos a las semifinales contra pronóstico, pero porque en el terreno de juego lo habíamos merecido. Y así es, ¿no? Yo siempre digo que lo más importante es tener buenos futbolistas, buenas personas, con buena mentalidad, y creo que nosotros, yo en todas las temporadas, esa de la que estamos hablando y el resto, pues puedo presumir, puedo decir y puedo agradecer que siempre hemos tenido muy buenas plantillas a nivel humano, creo que es básico, a nivel profesional y a nivel competitivo. Bueno, a ver, en la fase de grupos tuvimos dificultades, me parece, porque parecía que lo teníamos casi todo hecho, cometimos un error ya de inicio, fuimos a contracorriente, no nos metimos de primeros sino de segundos, eso nos obligó a jugar un partido de más contra un rival que venía de
de la Champions, como era el Napoli, fuimos capaces de eliminarlo. Entonces nuestra trayectoria, como acabas de decir, fue de muchísima dificultad, pero de muchísimo mérito. Y luego, yo creo que Anfield era un partido muy difícil. Ya recordarás que íbamos en el autobús y cómo fue la llegada al estadio, donde se respiraba un ambiente absolutamente hostil. Creo que en el campo también pues, el árbitro permitió un nivel de intensidad desmesurado y que por tanto beneficiaba al equipo de casa. Pudo ver alguna jugada también con un resultado, al final fue de 3-0, pero creo que, si no recuerdo mal, con 1-0 hubo una acción bastante posible de penalti, lo que ya obligaba al rival, porque de aquella me parece que los goles fuera de casa valían doble. Y también no tuvimos a lo mejor pues esa experiencia, pero recuerdo, no sé si metimos un gol en propia meta, los goles fueron un poco así, bastante, entre comillas, churreros, pero bueno, también es verdad que el Liverpool sí pasó, lo hizo merecidamente y en su momento pues hubo que felicitarle. Estuvimos cerca, pero a la vez lejos. ¿Qué es lo que echas de menos? Pues no haber jugado una final, que estuvimos tan cerca, estuvimos a 90 minutos de ello, pero bueno, cuando te encuentras un rival de esa entidad, pues bueno, todo se complica. El haber llegado creo que tiene mucho mérito, pero no nos faltó ese último pasito. Bueno, pues recuerdo una llamada, una predisposición por mi parte a cuando personas a las que estaba muy agradecido pues vuelven a recurrir a nosotros. Es una muestra de confianza evidente y entonces nosotros nos mostramos totalmente accesibles y absolutamente convencidos de que podíamos ayudar a revertir esa situación y entonces afrontamos el reto. La verdad es que era complicada y una vez llegados aquí y en el día a día tuvimos al principio la sensación de que todavía era más complicada de lo que pensábamos visto desde fuera. Pero bueno, había buenos futbolistas, intentamos aunar a todos para cumplir el objetivo y su respuesta fue fenomenal. Nos aceptaron desde el primer día como cuerpo técnico, con nuestras ideas, con nuestra filosofía y metodología de trabajo. Pusieron de su parte todo y bueno, pues nos costó al principio, el equipo encajaba muchos goles, era un equipo bastante permeable, pero bueno, también hicimos incorporaciones en el mercado de invierno que ayudaron y fortalecieron algunas zonas que pensábamos que debíamos de hacer así. Y bueno, pues gracias al gran rendimiento de los futbolistas fuimos capaces de sumar, creo que en la segunda vuelta, números Champions, me parece que 34 puntos. No nos daba porque veníamos de muy abajo, de solamente 12 puntos en 13 jornadas y más las que tardamos bueno, pues en modificar esa dinámica de resultados. Y muy contentos, al final logramos una 8ª plaza, creo que fue, estuvimos cerca de la Conference, muy cerca. Pero bueno, creo que sentamos unas buenas bases para lo siguiente y lo siguiente pues fue muy bueno. Hombre, la verdad es que sí, pasamos de una situación complicada a una ilusión permanente. El equipo pues se hicieron traspasos de jugadores que habían resultado en esa segunda vuelta importantes. También se produjo, porque así lo habíamos hablado, de un rejuvenecimiento generalizado de la plantilla y de bastantes cambios. Pero bueno, empezamos bien, el equipo siempre se mostró competitivo y luego tuvimos otra vez una segunda vuelta extraordinaria, sumando 40 puntos, en un equipo muy solvente en todos los aspectos del juego y bueno, pues quedando quinto clasificado, empatado con el cuarto, el golaveraje particular con el Atleti no nos posibilitó ser cuartos, pero bueno, pues la buena dinámica de los equipos españoles en Europa propició, igual que va a suceder esta temporada, que 5 equipos
participaran en Champions y bueno, pues muy contentos por ello. Bueno, yo creo que sobre todo cuando hay una idea, una filosofía de juego y una metodología de trabajo adecuada, sí que los futbolistas están de acuerdo con ella. Sí que hubo cambios muy importantes, porque bueno, se nos fueron 3 jugadores que la temporada pasada habían sido tremendamente decisivos en la parcela ofensiva del equipo, y también tuvimos desgracias, porque bueno, no es normal que un central titular, otro central que también en la segunda vuelta había tenido bastante participación, tengan lesiones tan graves, de las cuales uno pues acaba de aparecer, Cambuala, y otro, Logan, todavía no ha aparecido. Y luego suplir 3 jugadores de ataque que habían participado en muchísimos goles y en muchísimas acciones de juego ofensivo, también era difícil. Afortunadamente, bueno, pues creo que entre todos supimos hacerlo lo suficientemente bien para que el equipo a nivel deportivo no se devaluara. Luego llega diciembre o enero, principio de enero, y tenemos también otra grave lesión en el centro de defensa de Juan, que bueno, pues también todo ello junto supone que no tienes a 5 futbolistas que en esa segunda vuelta de la temporada pasada, que sumamos 40 puntos, habían sido determinantes, o muy importantes. No diría determinantes porque determinantes son todos y cada uno de los jugadores, pero sí muy importantes en su rendimiento e influencia en el equipo. Y bueno, vinieron otros futbolistas con una mentalidad correcta, los que estaban siguieron teniendo un rendimiento extraordinario. Jugar Champions y en este nuevo formato pudimos comprobar que debilita mucho, que te hace o te exige muchísimo más, y luego además tuvimos golpes duros, muy duros, porque la idea era pues haber sumado muchos más puntos, incluso tener posibilidades de pasar ahí entre los 24 primeros, pero el equipo increíblemente fue competitivo, se levantó inmediatamente de cualquier golpe, tuvo una regularidad increíble en la primera vuelta, y bueno, pues nos otorgó una situación privilegiada para la segunda. Entonces yo creo que todos, el cuerpo técnico se siente, yo como máximo responsable nos sentimos orgullosos y súper agradecidos a esta plantilla, porque creo que lo que han hecho tiene un mérito enorme, y el tiempo será ese juez que va, digamos, a catalogar el porcentaje o el mérito que ha tenido esta plantilla con lo que ha hecho esta temporada. A ver, para mí es muy difícil responder a esa pregunta, por no decir imposible, porque yo pues que además somos un cuerpo técnico que siempre partimos del colectivo, del equipo, a lo que más importancia damos siempre es al equipo. Creemos que un equipo que piensa como tal, en el que tiene cada uno de los jugadores con esa idea de que yo soy yo, pero estoy al lado de este que tengo al lado, y con este soy más fuerte y todos juntos somos más fuertes, que haciendo yo pues mi trabajo de forma individualizada, pues para mí esa idea que tenemos va en contraposición con decir qué jugador ha sido más o menos importante. Para mí todos han sido importantes, porque los que han participado más es por una decisión nuestra, y los que han participado menos han tenido el respeto, el trabajo y el esfuerzo para ayudar a ese que ha participado más y en general a todo el equipo. Entonces es imposible que yo haga una distinción. Estoy agradecido a todos y cada uno de los futbolistas que durante esta temporada han participado. Y sí que me gustaría tener un recuerdo especial para aquellos que lo han pasado mal, y que bueno, pues nosotros siempre intentamos estar al lado de ellos, pero para Willy, para Logan, para Pau Cabanes y posteriormente para Juan, por lesiones que han tenido muy importantes y que les han obligado a estar un día sí y otro también trabajando fuera del equipo, no pudiendo participar de
de la Champions, bueno, Juan sí, un poquito más, pero el resto no. Para mí eso sí que tienen un valor especial, ¿no? Porque han sabido estar y ayudar. Y en su momento, digamos, de más dificultad, cuando hay que valorar su estado de ánimo cada día, que muchas veces no será el mejor, que ven que sus compañeros juegan, que ellos no pueden jugar, y que tienen que además recuperarse para volver a jugar. Y siempre puedes tener ese momento de incertidumbre, decir, me recuperaré bien, estaré como antes. Entonces, para mí, ese recuerdo especial, por supuesto. Bueno, pues era prioritario irnos de una forma diferente a como lo habíamos hecho en la etapa pasada. Eso era una prioridad, era algo que teníamos que hacer sí o sí, por lo menos yo creo que, bueno, creo no, por ambas partes, pero sí que yo tenía que hacer todo lo posible en lo que a nosotros respecta. Nuestra forma de actuar solo nos podía llevar a salir como hemos salido y bueno, pues lo hemos intentado y creo que lo hemos logrado. ¿Y qué significa este acto? Pues para mí un agradecimiento, siempre estaré agradecido. Lo más importante yo creo que es la relación humana que queda y cómo ha sido esa relación humana durante el trabajo, porque el fútbol desgasta mucho al entrenador, o quizás más que a ninguna, o al cuerpo técnico más que a ninguna otra parcela del club, porque siempre hay o se estima que en el fútbol el resultado es de lo que más depende, como decía anteriormente, el cuerpo técnico. Y hemos sido, yo creo que tremendamente respetuosos en los momentos de más alegría y sobre todo en los de más dificultad. Y bueno, pues el club establece, no ha sido una petición mía, pero si ellos habéis creído oportuno pues brindarme este homenaje y esta distinción, pues yo agradecido, muy agradecido, lo digo en nombre mío y de todos mis compañeros, porque bueno, siempre es bonito, son muchos años, muchos momentos vividos, afortunadamente pues grandes resultados, siempre pueden ser mejores, pero yo seguro que en mi cabeza hubiera firmado en la etapa anterior y en esta todo lo que hemos logrado y por lo tanto pues bueno, súper satisfecho y repito, súper agradecido. Bueno, a ver, a la afición, gracias, porque siempre se ha portado fenomenalmente conmigo, siempre, en estas 7 temporadas. Recuerdo, jolín, las muestras de cariño cuando volví aquí en esta segunda etapa y bueno, al final pues tienes también ese placer interior de haber respondido a esa confianza, a ese cariño, porque desde nuestro punto de vista, desde el mío, cuando sientes que las personas te tienen afecto, te tienen cariño, te lo demuestran, la responsabilidad aumenta. Y bueno, pues en ese aumento de responsabilidad nos sentimos orgullosos de haber respondido y correspondido, ¿no?, a lo que nosotros recibimos. Y luego en el club me ha pasado lo mismo. Hemos trabajado fenomenalmente bien, pero con los responsables de material, con los responsables de la limpieza, con los responsables de prensa, con todos los trabajadores, con la gente del comedor. Creo que hemos intentado respetar a todos, nos han respetado, eso sí que lo sentimos así, nos han ayudado, nos han mostrado su cariño, desde que se sabe que nos vamos a seguir, las muestras de afecto son repetidas y por lo tanto, bueno, es como, podemos decir, no es mi familia, pero es mi segunda familia, mi segunda casa. Y así nos sentimos. Repito que súper agradecidos porque, bueno,
Siempre creemos que el tiempo puede aumentar los roces, pero también aumenta la amistad, la relación, el cariño, el afecto. Y afortunadamente nos sentimos que en esta hora ha sido muchísimo, muchísimo más de lo segundo que de lo primero.